Buenos días hermanos, bienvenidos a este espacio llamado Nuestro Maná en el Desierto. Abra su Biblia en el libro de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17 y 18. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 17 y 18. Estaremos leyendo estos dos versículos en donde tendremos la base de nuestra enseñanza. Dicen los versículos de la siguiente manera: En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, en esta hora de la mañana, mi Dios, agradecemos su cuidado y su protección, y rogamos, Dios, que usted pueda hablar a nuestros corazones de una u otra manera, a fin de que podamos mejorar en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, mi Dios, a tratar de ser mejores a su honra y para su gloria. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Dios nos ha dado varias cosas, entre ellas son los sentimientos. Nos ha dado emociones, nos ha dado vida, pero entre ellas están las emociones. Las emociones tienen un uso apropiado para nosotros. Con esas emociones podemos adorar a Dios, con esas emociones nos distinguimos de otras personas o de otros objetos o de otros seres vivos. Las emociones nos hacen distintos a otros seres vivos. Por ello, el uso apropiado de eso agrada a Dios. Pero dentro de esas emociones existe lo que conocemos, el temor. El temor es natural. Temer es natural. Sin embargo, es necesario distinguir en sí que un temor propio y un temor impropio hay grande diferencia. Un temor propio nos ayuda a distinguir el peligro. Si uno ve el peligro, sabe que algún animal, alguna persona lo va a atacar, el mismo cuerpo crea temor de tal manera de que se aleja, evita ese temor, se aleja de esa persona, y gracias a ello podemos estar vivos hasta esta fecha. Pero también existe un temor impropio, un miedo que sobrepasa toda explicación, y asimismo ese temor llega a ocupar la prioridad de nuestra vida, ser el centro de nuestra vida, temer a las personas, y eso es incorrecto. Temer a personas, objetos, todo eso es incorrecto. Y el propósito de esta breve enseñanza, es comprender a la luz de las Escrituras cómo debemos enfrentar el temor impropio, cómo desechar el temor que está ocupando la mayor parte de nuestras vidas. Primeramente debemos entender que tenemos que agradar a Dios. En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33, un versículo muy conocido por muchos de nosotros, dice de la siguiente manera: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La primera forma de enfrentar el temor es agradando a Dios. La forma de enfrentarlo es poniendo a Dios en primer lugar, antes que nuestros temores. Es cierto que podemos tener preocupaciones, miedos, cierto. Sin embargo, Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios, el reino de los cielos y su justicia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primeramente, si usted que está oyendo esto no es salvo, primeramente tiene que aceptar a Cristo. Si usted no puede escuchar estas enseñanzas, pero si usted no ha tenido una conversión, no ha aceptado a Cristo como su único suficiente Salvador, no ha buscado primeramente el reino de Dios. Pero si usted ya lo ha hecho, ahora tiene que buscar su justicia. ¿Qué es eso? La justicia de Dios es la voluntad y el carácter que Dios quiere para con todos nosotros. Dios quiere que le agrademos, no solamente aceptando a su Hijo, sino que busquemos su justicia, agradándole, haciendo su voluntad, comportándonos como Él quiere. Dice el libro de Efesios 4:1: Yo pues, os ruego pues, hermanos, que comportéis como es digno de vuestro llamamiento. Pablo le dice a los efesios que tenemos que comportarnos de acuerdo a nuestra posición. Somos hijos de Dios y tenemos que comportarnos como hijos de Dios. La forma es agradarle. El buscar primeramente es buscarle antes y por encima de todo lo demás, ya sea la economía, ya sea la salud, ya sea la protección. Cualquier cosa que pueda ocupar la parte central de nuestra vida o antes que Dios debe ser destituido, sino que debemos buscar primeramente a Dios.
La segunda cosa es practicando las acciones de amor. Leíamos en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Las Escrituras nos enseñan que tenemos responsabilidades amorosas con Dios y nuestro prójimo. Dice en el libro de los Evangelios que el primer mandamiento y el mayor mandamiento es: amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Entonces, eso es el amor, que debemos practicar las acciones del amor. Esto es cumpliendo las responsabilidades por amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermano. Tenemos que asistir a los servicios, tenemos que asistir a las actividades que tenemos. Sin embargo, a veces tenemos temor de que, ¿qué pasa si voy y me enfermo? ¿Qué pasa esto si no tengo lo suficiente? ¿Qué pasa si lo otro? Entonces el miedo domina nuestra mente y ya no cumplimos con nuestras responsabilidades. Hay preocupación por venir a la iglesia, de que a lo mejor no va a trabajar y no va a tener la suficiente economía, se va a enfermar. Es cierto, puede ser, pero el perfecto amor echa fuera el temor. Si usted tiene amor a Dios y dice que lo ama, entonces va a cumplir su responsabilidad de asistir a la iglesia a pesar de las posibles consecuencias. Porque hay un fuerte contraste entre el amor y el temor. El amor no piensa en el mal, pero el temor no piensa en otra cosa que sea el mal. El amor todo lo cree, pero el temor es altamente sospechoso. Dios dice en su palabra ciertas promesas para sus hijos. Sin embargo, aquel que ama las cree, pero aquel que no ama o tiene temor, duda de las promesas de Dios. El amor se ocupa tanto en las tareas de hoy que no puede preocuparse de mañana. Pero el temor se enfoca solo en el mañana y no cumple sus responsabilidades de hoy. A veces, en las ocupaciones, en los deberes y en las actividades que tenemos día a día, muchas veces no se cumplen por tener otras prioridades, otros temores, otras preocupaciones. Se enfoca solamente en eso y deja a un lado lo que debemos hacer. Y eso es incorrecto. En el amor de Dios es confiar en Él, adorarle y servirle. Si usted teme a Dios, su relación con Dios tiene que ser explorada. No basta, hermano, con decirle, yo amo a Dios, decirlo en la iglesia, fuera de la iglesia, a todos los amigos. Excelente que lo diga, pero muéstrelo. Muestre que ama a Dios, muestre que confía en Él, muéstrele que le adora y sobre todo muéstrele que le está sirviendo, mejorando su relación con Dios. El tiempo que usted pasa con Dios, ya sea en oración, leyendo su palabra, que muestre el amor que tiene para con su Dios y asimismo el amor que tiene al hombre, con su prójimo. Y esto es teniendo interés sincero por su prójimo, en un ministerio de amor de acuerdo a sus dones. Hermano mío, usted y yo hemos recibido dones específicos del Espíritu Santo. Algunos tienen un don de hospitalidad, otros tienen un don de servicio. Estos dones sirven para edificar a la iglesia y se nos han dado con el propósito de edificar a nuestro prójimo en el amor. Entonces, si usted tiene un buen don, utilícelo. Que se muestre el amor con su don, al usar su don para edificar a su prójimo, ya sea aquella persona que está en la iglesia o incluso aquella que no es salva, para que muestre que usted, que es hijo de Dios, tiene amor aún por las personas que no son de su misma fe. ¿Qué otra cosa debemos entender? Ya hemos visto que para echar fuera el temor impropio es agradar a Dios y practicar las acciones de amor. No solamente decirlas, sino hacerlas. Y por último, debemos entender que debemos pedir ayuda al Espíritu Santo. Muchas cosas que nosotros hacemos no las podemos hacer solos, necesitamos ayuda. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios nos ha dado su Espíritu Santo a fin de ayudarnos en nuestras luchas y debilidades. Una promesa que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando anunció su ascensión. No os dejaré solos, vendrá el Consolador. Y este Consolador es el que nos ha ayudado día a día
Desde que aceptamos a Cristo hasta que el día que nosotros partamos al cielo, estará con nosotros y nos ayuda en nuestras luchas. Entonces, si Él está con nosotros como nuestra ayuda, entonces, ¿qué debemos hacer? Suplicar por su ayuda. Suplicar por su ayuda. ¿Esto qué quiere decir? El Espíritu Santo intercede por nosotros. Nosotros podemos rogar a Dios: Dios, tengo este problema, tengo esta situación. El Espíritu Santo ruega aún más por nosotros para que Dios interceda en nuestras vidas. Debemos suplicar por su ayuda. No basta con decir: yo acepté a Cristo, yo sé que Dios me ayuda. No, debemos acudir a Él. Es semejante a una situación que pasa con padre o hijo. El hijo sabe que tiene una necesidad, pero si no le pide al padre lo que necesita, el padre no puede solventar la necesidad. El hijo necesita ir al padre para que el padre sepa que necesita, o bien sepa si quiere que lo apoye, porque a veces no se quiere el apoyo. Nosotros debemos ir con nuestro Padre, pedir su ayuda y asimismo confiar en su poder. Dice en la carta de segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo no simplemente es un espíritu, sino que da el poder para poder hacer algunas actividades, los deberes que tenemos como hijos de Dios. Pero es necesario confiar en el poder que Él da. ¿Y cómo es posible eso? Permitiendo que Él obre en nuestras vidas. No es posible que el Espíritu Santo obre si tenemos una vida pecaminosa. No es posible que el Espíritu Santo obre si tenemos una vida apática, aburrida respecto al cristianismo. No, el Espíritu Santo va a obrar y va a mostrar su poder si estamos en el Espíritu. Estamos leyendo constantemente su palabra, estamos orando constantemente y estamos tratando de obedecer su palabra. De esa manera se muestra el poder del Espíritu Santo. El temor impropio puede llegar a tomar prioridad en nuestras vidas. Pero hermano, es necesario recordar que los temores son secundarios y nuestro propósito primeramente debe ser agradar a Dios, practicar las acciones de amor y pedir la ayuda del Espíritu Santo para vencer. Independientemente cuál sea el temor que tenga, debe enfrentarlo. No es correcto ir, porque dice el versículo: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Pero a veces el cristiano no atiende esos problemas porque no echa mano de Dios, no pide ayuda de Dios. Entonces, queda en nosotros y que Dios nos ayude a enfrentar el temor de una manera correcta y bíblicamente. Vamos a orar. Padre Celestial que está en los cielos, en esta hora de la mañana agradecemos su cuidado y su protección y rogamos, Dios, que si algún hermano, alguna hermana tiene temor respecto a ciertas circunstancias, preocupaciones que no son secundarias, sino que están tomando prioridad en su vida, que usted, mi Dios, pueda obrar en sus corazones a fin de que los hermanos nosotros podamos acercarnos en busca de su ayuda. Lo ponemos en sus manos en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga.